El estudio del Centro de Investigación, el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, como bien lo señalaba Ernesto, nos da la última mirada que se puede dar ya en términos de la legislación electoral costarricense para dar a conocer estudios de opinión. Ya mañana no es posible la divulgación por parte de medios de comunicación y por lo tanto estos son los resultados con los que nos vamos a quedar por lo menos de aquí hasta el domingo. ¿Qué nos está indicando la investigación del CIEP para esta fecha? Efectivamente, como lo señalaba Ernesto, la carrera de caballos es importante, como se le llama comúnmente, pero quisiera pedir el primer cuadro a nuestro realizador. Perfecto. Ahí lo que podemos ver es el resultado del sentimiento que tienen las personas en este momento. De acuerdo con el CIEP, lo que nos dice es que efectivamente las personas se encuentran igualmente angustiadas, igualmente esperanzadas. Prácticamente hay un empate, digamos, en esas dos posiciones. Sin embargo, hay un 22% que dice estar triste y un 15% entusiasmado. Si sumamos el total de resultados, por decirlo así, entre angustiados y tristes, nos damos cuenta que el 55% de la población costarricense, es prácticamente una mayoría, se encuentran, digamos, con una situación no muy halagüeña, no muy deseada, ¿verdad? Y esto lo hemos visto a lo largo de todo el proceso electoral, no solamente en esta segunda ronda, sino también en la primera ronda. Aquí lo interesante es que ya empieza a verse un ligero incremento, o por lo menos estancarse, el tema de la esperanza y el entusiasmo que tienen las personas costarricenses para emitir su voto, para, digamos, con respecto al proceso electoral. Álvaro, vamos, sí. Una pregunta. Cuando vemos estos datos, estos resultados, habíamos hablado de, en primera ronda, de poblaciones que se quedaban por fuera porque efectivamente se sentían excluidas. A mí me llama poderosamente la atención de que esto pareciera que es el escenario que ya tenemos de alguna manera definido. Gustavo, aquí usualmente el que pregunta, preguntamos, somos los periodistas, y usted como politólogo nos ayuda a interpretar este dato de la encuesta CIEP. Lo que es cierto es que hay un sentimiento pesado, ha sido una campaña pesada, trabajosa para amplio sector de la población, y lo miden las encuestas del CIEP incluso desde antes de octubre, cuando inició oficialmente la campaña electoral, hasta ahora, que es la última medición posible antes de la segunda ronda. No hay más allá. La próxima encuesta lo que medirá será explicaciones, por qué la gente votó como votó, quiénes votaron de una manera, quiénes votaron de otra, pero en términos de ambiente previo, este dato de que a hoy 33% manifiesta tener angustia y 22% está triste, no deja de ser una palabra fuerte para un ambiente electoral, y entonces conecta, Gustavo, con esto que hemos hablado de poblaciones que sienten que la campaña va por un lado y que ciertamente a ellos los ha ido dejando fuera, aunque los candidatos, por supuesto, les piden el voto, porque ahora sí que cada voto cuenta, viendo esta estrechez en las diferencias. Sí, y por eso quería preguntarte precisamente sobre el tema de ese ambiente que se vive, que se respira, que efectivamente es difícil para la población costarricense, porque lo que vemos acá es que ya el CIEP nos está diciendo en este estudio que hay una posibilidad alta, los resultados que arroja, por ejemplo, para el tema electoral, hay una alta posibilidad de que tengamos personas completamente convencidas y entusiasmadas, y a quienes les ha sido, digamos, relativamente no tan difícil tomar su decisión del voto, un 51% de la población costarricense. Eso significa que podríamos estar ante uno de los panoramas de abstencionismo más altos a nivel histórico de este país, con un 49% de las personas que no necesariamente se sienten tan a gusto. Por ahí va, considerando estos datos, por ahí va más o menos la proyección que hace usted, Gustavo, considerando 60% votó en la primera vuelta, con una oferta mucho más amplia, con candidatos, pues obviamente una competencia mucho más difusa que la que hay ahora, que obviamente es dual. ¿Cree usted que va a rondar incluso el 50% de la abstención? Porque viendo este estudio, incluso el de IDESPO, que ciertamente fue una medición que se hizo hace 2 semanas, pero se publicó hoy, la proyección es que un 60% más o menos, 6 de cada 10 personas dicen estar seguras de ir a votar, aunque muchas de ellas no están decididas cómo hacerlo todavía. Sí,
especialmente en este tema, la Universidad de Costa Rica se ha acercado bastante. Fue la que de alguna manera nos dio, en términos de la primera ronda, ese escenario que nos hacía pensar que por lo menos andábamos por encima del 36-38% de personas que se iban a quedar en sus casas sin participar. Fue un 40%. En este caso, yo me atrevería a decir que efectivamente estaríamos casi cercanos a la mitad de la población sin participar de este proceso electoral. Pero bueno, para eso habrá que ver el resultado que sea el domingo 3 de abril próximo. Probablemente mucho se juega, Gustavo, con este dato que demuestra entre las personas que están decididas a votar, probables votantes, 18% está indeciso. Sabemos que a muchas personas, probablemente usted que nos ve en su casa, está diciendo, bueno, yo iré a votar si logro en algún momento decantarme, no sé cómo, por uno u otro candidato, porque realmente a muchas personas les resultan insatisfactorias ambas opciones y quizás este 18% de indecisión en este momento, de ahí salga una parte de la abstención, de quienes digan no logré decidirme, no logré aceptar en ningún momento como viable darle mi apoyo ni a José María Figueres ni a Rodrigo Chávez. 18%, que más bien es 1,5 puntos, 2 puntos casi, más de lo que se había reflejado en la semana anterior, Gustavo. Más bien crece la indecisión conforme se acerca la campaña electoral. Así es. Y no solamente, digamos, podríamos decir que crece la indecisión, sino que probablemente de todas las personas indecisas hay que tomar en consideración también que no todas necesariamente vayan a participar. Entonces es de ahí de donde se va a nutrir también una buena parte de lo que consideramos podría convertirse precisamente en ese abstencionismo, que rondará por ahí, por superior al 40%, 45% incluso, y que nos dejaría una base de la elección bastante cercana, digamos, a ser una base muy pequeña, efectivamente, para escoger al próximo presidente de la República. Pero esto no quiere decir, y aquí podemos ver el siguiente cuadro, que todo sea negativo. A mí me parece que esto es un dato, el que sigue, de la percepción acerca del Tribunal Supremo de Elecciones, de la labor que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones, me parece que es un dato importante. Hay digamos, una buena parte de la población costarricense todavía, digamos, pese a que es una campaña bastante triste, bastante, digamos, con mucho enfrentamiento, y una campaña que se ha caracterizado por los puntos de vista más negativos, más bien, especialmente hacia los debates, los primeros debates, y esto tiende a repercutir también en términos del Tribunal Supremo de Elecciones, aunque no me lo crean. Aquí hay una labor que está siendo reconocida por la ciudadanía. 61%, prácticamente un 62% de las personas en Costa Rica consideran que el Tribunal Supremo de Elecciones está haciendo una buena o muy buena labor, independientemente de lo malo que esté la campaña electoral, mientras que a mí esto siempre me ha llamado la atención, quienes digan que es una mala o muy mala, que es solamente un 23%. Una de cada 4 personas adultas en el país así lo consideran. Esto habría que echarle un ojito para ver más adelante cuál es el daño que se le está causando a la institucionalidad democrática precisamente a partir de campañas políticas como la que estamos viviendo, una campaña política, digamos, que podría ser bien para olvidar. Carlos, podemos ir al gráfico siguiente, en donde ya se ve la intención de voto con las mediciones de los candidatos Rodrigo Chávez, José María Figueres y por supuesto el grupo de indecisos. Aquí conviene ver más que el dato, dicen ustedes los que también tienen experiencia, Gustavo, en el manejo de estudios de opinión, más que el dato hay que mirar la tendencia, aunque claro, el dato finalmente muestra una ventaja ciertamente y ahí se ha sostenido don Rodrigo Chávez por encima de José María Figueres. Lo que pasa es que esta diferencia era bastante más amplia hace un mes, cuando el 1 de marzo se publicó la encuesta CIEP-UCR, el 46.5 apoyaba a Rodrigo Chávez y el 35.9 a José María Figueres. Era una ventaja realmente amplia. Se achicó 3 semanas después, 43.3 para Rodrigo Chávez, José María Figueres 38.1, o sea, 5 puntos de diferencia, y ahora la diferencia son 3 puntos. 3 puntos que, si ya empate técnico era con 5 puntos de diferencia, ahora podríamos decir, están más empatados que antes de alguna manera. Y entonces es importante ver esto, esta línea de cómo don Rodrigo Chávez ha bajado de alguna manera, poco quizás, pero sigue
pues estrictamente apegados a la cifra por encima. Gustavo, ¿cuán importante es esta tendencia de don Rodrigo Chávez, considerando que don José María Figueres está ahí, como bien decía Ernesto en la introducción del programa, anclado en un 38%? En una semana no cambió nada, no mejoró. No solamente no mejoró, sino que además ha venido decreciendo. Y eso es lo importante de la lectura de estos estudios, que más que el dato considerarlo en sí mismo, lo que nos está reflejando es que hay una tendencia a la baja. En el caso de Rodrigo Chávez, perdió prácticamente, digamos, casi 6-7 puntos porcentuales de la primera medición a la actual. Y en el caso de José María Figueres, gana poquito, pero gana, ¿verdad? En términos porcentuales, pasa de un 36 a un 38. Aquí lo relevante, y es el escenario que también hay que ponerse a pensar en estos casos, porque es un tema en donde, como bien señalas, Álvaro, se juega con el margen de error, es en los escenarios que nos permite compartir también el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con respecto a los mínimos y los máximos. Podría haber un escenario en el que José María Figueres esté en 41.8 y Rodrigo Chávez esté en 37.7. Eso que decías de la estrechez, efectivamente demuestra también de que está tan estrecho que en términos estadísticos podría ser que estemos ante un escenario de empate absoluto, de empate, por ejemplo, en 40 puntos, o bien podría ser que incluso José María Figueres esté ligeramente por encima también de Rodrigo Chávez, digamos, dándole vuelta al resultado que tenemos para el día de hoy. Gustavo, perdón, pero apegados a esto también, a este margen de error, también podría ser que don Rodrigo Chávez, como pueden ver en el extremo derecho superior de la pantalla, que don Rodrigo Chávez está en un 45.2 y don José María Figueres en un 34.3. Digamos que la diferencia máxima que se le podría, según este estudio, identificar a don Rodrigo Chávez sobre don José María Figueres sería de 10 puntos, a diferencia de hace un mes, cuando la diferencia máxima que se le podía obtener era casi de 20 puntos. Bien, considerando el margen máximo posible para don Rodrigo Chávez y el mínimo posible para don José María. Entonces, ciertamente hay, digamos, de manera incontestable, se puede decir que hay una reducción de las distancias entre ambos candidatos. Exactamente. Esa es la parte, digamos, que uno puede extraer principalmente de la investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que las curvas no solamente puede ser que se estén tocando, puede ser que estén a una diferencia muy pequeña, puede ser que incluso ya se hayan quedado, sino que también puedan estarse dando vuelta. Los tres escenarios son posibles. Y eso hace, digamos, desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista político, que nos encontramos precisamente en un cierre de campaña, en un cierre en donde ya estamos a prácticamente 4 días del proceso electoral final, de la elección del próximo día 3, en donde si la tendencia se mantiene, estaríamos en un escenario absolutamente cerrados y tendríamos que ver un conteo, digamos, por lo menos bastante pormenorizado del avance de los diferentes cortes que va haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones para poder tener, digamos, una cifra ya contundente, o por lo menos con la suficiente certeza para poder saber quién es el ganador del proceso electoral. Gustavo, buscando algunas cifras un poco más finas dentro del estudio de opinión, uno dice, bueno, 18% de indecisos, pero ¿dónde están? ¿Dónde están esos indecisos? Llama mucho la atención que está en la población más joven del país. Así es. Que está en la población femenina, más que en la masculina, y en la provincia de San José, que es no solo la provincia que tiene más votantes, sino la provincia que tiene una mayor participación electoral. Ahí hay una bolsa muy grande, un saco muy grande de electores con disposición de votar, y uno puede entender por qué ambos candidatos presidenciales cerraron su campaña este pasado fin de semana acá en el Valle Central, específicamente en ambos, de hecho, en un cantón muy populoso como es Desamparados, que es casi el clásico cantón de cierre de campañas electorales de los recorridos que hacen los candidatos, buscando justamente pues volumen de electores de estos que dicen estar dispuestos a votar y que todavía no se han inclinado por ninguno. Mujeres, jóvenes y residentes en aglomeración metropolitana pertenecen precisamente, Álvaro, como estabas diciendo, a ese bolsón electoral, como se le llama, que quedó de alguna manera huérfano y que de alguna forma también apuntaba hacia una campaña en donde buscaba que le hablaran más de temas, digamos, que podríamos considerar como progresistas, ¿verdad? Menos conservadoras,
campañas que efectivamente atendieran más a los procesos que sucedieron en 2018 y 2014 y que le dieron los triunfos, por ejemplo, a un partido tan pequeño como el Partido Acción Ciudadana. Ese es un tema que habrá que analizar también posteriormente para ver cuál es el comportamiento final de esta población de cara al próximo domingo. Un dato nomás que llama la atención en relación con la última medición de CIEP, y es la provincia de Guanacaste, donde parece haber mejorado sustantivamente. El Partido de Liberación Nacional no la tenía como ventaja en la última publicación de... Podemos pasar al último cuadro. Veámoslo, adelante. Precisamente en el último de los cuadros. Pues, exactamente, ahí hay una diferencia marcada con respecto al resto de los estudios que hemos venido viendo, Álvaro. Hacia el final de este cierre de campaña, el CIEP nos está diciendo que hay aproximadamente un poco más de mujeres que lo que habíamos visto anteriormente con la opción por don José María Figueres. En el caso de don Rodrigo Chávez, muy claramente dominado por varones, ¿verdad? El perfil de votante de don Rodrigo es principalmente varones, y como bien lo señalas, hay, digamos, un vuelco también en Cartago, en donde don José María Figueres logra revertir la tendencia que se ve en el resto de los indicadores con otras poblaciones, igualmente en Guanacaste, en donde ya hay una ligera ventaja, por lo menos de momento, de don José María Figueres sobre don Rodrigo Chávez. Una disputa grande en la provincia de San José, por supuesto, que tiene un peso grande en la población. Y en términos educativos, pues no hay mayores cambios en los perfiles que va obteniendo cada uno de ellos. Esta es la última medición. Con esta nos vamos, diríamos, al túnel, y los próximos datos que conoceremos no serán de intención de voto, serán de resultados electorales de la jornada del domingo, Gustavo. Así es. Me parece que esta encuesta ya hay que tenerla como una fotografía de hasta el día de ayer, y es importante entonces considerarla como tal, ¿verdad? La última fotografía que se tomó, y como bien decís, Álvaro, ya no más encuestas, lo que tenemos que ver es de cara al próximo domingo.